Él pensó que o dinero podía comprar todo, incluso su primera noche, pero ella dijo no, hasta que él le confesó una verdad que lo cambió todo. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto. Esta historia está tocando corazones en todo el mundo. El aroma de chiles tostados y masa fresca inundaba la cocina del Sabores de antaño, un restaurante familiar ubicado en la esquina de un viejo edificio colonial en la colonia Roma. Elena Ramírez pasaba un trapo húmedo sobre su frente mientras supervisaba el hervor de un mole que había comenzado a preparar desde la madrugada, siguiendo la receta que su abuela le había transmitido con la solemnidad de quien entrega un tesoro. «Juanito, necesito más tomates para la salsa. Y dile a Lupita que los aguacates para el guacamole todavía no están en su punto», ordenó Elena, moviendo con precisión una cuchara de madera que había pertenecido a 3 generaciones de cocineras en su familia. El restaurante había sido el orgullo del barrio durante décadas, pero los últimos 2 años habían sido una constante batalla. La gentrificación acelerada de la colonia Roma había elevado los costos del alquiler a niveles casi imposibles para un negocio familiar, y la competencia con los nuevos restaurantes de moda, con sus platos deconstructivos y sus chefs extranjeros que reinventaban la cocina mexicana, hacía que cada mes fuera más difícil que el anterior. Elena revisó las reservaciones del día mientras el personal ultimaba los preparativos para abrir. Solo 4 mesas confirmadas. Suspiró profundamente, tratando de contener la preocupación que le oprimía el pecho. La carta del banco que había llegado esa mañana era clara. Tenían 3 meses para ponerse al día con el préstamo o enfrentarían el embargo. «No te preocupes tanto, hermanita», dijo Carlos, su hermano menor, mientras entraba a la cocina ajustándose el uniforme de mesero. «Hoy puede ser el día en que llegue alguien y reserve todo el lugar para una gran fiesta». Elena le sonrió con cariño, agradeciendo su optimismo inquebrantable. Carlos siempre había sido así, incluso desde niños, cuando quedaron huérfanos y tuvieron que ser criados por su abuela en este mismo restaurante. Mientras ella se preocupaba por cada detalle, él mantenía viva la esperanza. «El día que eso suceda, te prometo que te compraré esas botas ridículamente caras que tanto miras en el centro comercial», bromeó Elena. El tintineo de la campana de la entrada interrumpió su conversación. Carlos miró su reloj y arqueó una ceja. «Es temprano para clientes», murmuró, dirigiéndose al frente del local. Elena continuó con sus preparativos, verificando la cocción del arroz rojo y ajustando el sazón del caldo de res que serviría como base para la sopa del día. La cocina era su refugio, el único lugar donde sentía que tenía control absoluto sobre las cosas. Cada ingrediente, cada temperatura, cada tiempo de cocción, todo obedecía a reglas que ella conocía a la perfección. La voz de Carlos llamándola la sacó de su concentración. Había algo inusual en su tono, una mezcla de sorpresa y urgencia que la hizo dejar inmediatamente lo que estaba haciendo. Al llegar al área del comedor, Elena vio a un hombre alto, vestido con un traje gris impecablemente cortado, que desentonaba con la sencillez del lugar. Parecía examinar cada detalle del restaurante, desde los murales de colores vibrantes que representaban escenas de mercados mexicanos hasta las viejas fotografías en blanco y negro que contaban la historia del local desde su fundación en 1945. «Buenos días», saludó Elena, limpiándose discretamente las manos en el delantal. «¿Puedo ayudarlo en algo? Aún no estamos abiertos al público». El hombre se volvió hacia ella. Tenía facciones definidas, ojos oscuros y penetrantes, que contrastaban con unas incipientes canas en las sienes que le daban un aire distinguido. «Buenos días», respondió con una voz profunda y un acento que delataba años viviendo fuera del país. «Usted debe ser Elena Ramírez. Mi nombre es Alejandro Montero». Extendió una mano que Elena estrechó con cautela, sintiendo inmediatamente la firmeza de su apretón. «Soy el nuevo propietario del edificio», continuó Alejandro, y aquellas palabras cayeron sobre Elena como un balde de agua fría. «Me gustaría hablar con usted sobre el futuro de este espacio». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las palabras «nuevo propietario» resonaban en su cabeza mientras conducía a Alejandro Montero hacia una mesa en la esquina más tranquila del restaurante. Carlos le sirvió café.
lanzando miradas preocupadas a su hermana, antes de retirarse discretamente a la cocina para darles privacidad. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Elena, esforzándose por mantener la compostura. El señor Gutiérrez no mencionó nada sobre vender el edificio. Alejandro dio un sorbo a su café y asintió con aprobación ante el sabor. La transacción se completó la semana pasada, explicó con calma. Don Miguel estaba enfrentando sus propios problemas financieros y decidió que era el momento adecuado para retirarse. Mi compañía adquirió varios edificios en esta zona como parte de un proyecto de renovación urbana. Elena apretó los puños debajo de la mesa. Don Miguel Gutiérrez había sido el casero desde que su abuela abrió el restaurante. Siempre había sido justo con ellos, incluso manteniendo el alquiler por debajo del precio de mercado durante años, reconociendo el valor cultural del Sabores de antaño para el barrio. Supongo que viene a informarnos sobre un aumento en el alquiler, dijo Elena, yendo directamente al punto. Alejandro la observó con interés, como si estuviera evaluando algo más allá de sus palabras. En realidad, señorita Ramírez, vengo a discutir la posibilidad de terminar su contrato de arrendamiento. El corazón de Elena dio un vuelco. Pero nuestro contrato tiene una cláusula de renovación automática por 5 años más, respondió, agradeciendo mentalmente a su abuela por haber insistido en esa condición. Efectivamente, concedió Alejandro, y estoy preparado para compensarla generosamente por la disolución anticipada del contrato. Mi compañía planea convertir este edificio en un hotel boutique que refleje la arquitectura histórica del barrio, pero con todas las comodidades modernas. Elena sintió una mezcla de indignación y desesperación. Este restaurante no era solo un negocio, era el legado de su familia, el lugar donde había crecido, donde había aprendido a cocinar, donde guardaba los recuerdos de su abuela, enseñándole pacientemente cada receta. No estamos interesados en vender, respondió con firmeza. Alejandro no pareció sorprendido por su respuesta. De hecho, una leve sonrisa apareció en su rostro. Entiendo su apego a este lugar, pero le pido que considere la realidad económica. Según mis informes, el restaurante apenas está generando suficientes ingresos para mantenerse a flote. La deuda con el banco sigue creciendo. Elena se tensó. ¿Cómo sabía él sobre su situación financiera? Eso no es de su incumbencia, respondió con frialdad. Lo es cuando afecta directamente al valor de mi propiedad, contraatacó él, manteniendo un tono profesional. Sin embargo, admiro su determinación. Es por eso que tengo una propuesta alternativa. Alejandro sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. Era elegante, minimalista, con solo su nombre y número de teléfono en relieve plateado. Estoy dispuesto a pagar $100,000 por una experiencia exclusiva. Una cena privada, solo para mí, preparada personalmente por usted. Si la experiencia cumple con mis expectativas, podríamos discutir un arreglo más permanente que beneficie a ambas partes. Elena lo miró incrédula, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. ¿Me está proponiendo? ¿Cree que yo...? Las palabras se atascaron en su garganta, mezcladas con indignación. Alejandro pareció confundido por un momento, hasta que comprendió la interpretación de Elena. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No, se ha malinterpretado completamente, se apresuró a aclarar. Estoy hablando estrictamente de gastronomía. Soy un coleccionista de experiencias culinarias auténticas. He probado comida en los mejores restaurantes del mundo, pero hace tiempo que busco reconectar con los sabores de mi país. Sabores genuinos, no las interpretaciones pretenciosas que ahora están de moda. Elena estudió su rostro, tratando de detectar algún indicio de falsedad, pero solo vio sinceridad en sus ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué este restaurante?, preguntó aún desconfiada. Alejandro miró alrededor, fijándose en una fotografía antigua donde una mujer mayor sonreía mientras sostenía un cucharón. ¿Es su abuela?, preguntó, señalando la imagen. Elena asintió, sorprendida por el cambio de tema. Doña Consuelo Ramírez, dijo Alejandro con una sonrisa nostálgica. Ella no me recordaría, pero yo nunca olvidé su mole. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño, antes de que nos mudáramos a España. Fue en este restaurante donde descubrí mi pasión por la gastronomía. Elena sintió que algo se ablandaba dentro de ella ante la mención de su abuela, pero aún mantenía sus reservas.
$100,000 es mucho dinero por una cena, comentó, escéptica. No es solo por la comida, respondió Alejandro. Es por la historia, por la autenticidad, por la oportunidad de experimentar algo que está desapareciendo rápidamente de esta ciudad. Se levantó y abotonó su chaqueta en un gesto elegante. Piénselo, señorita Ramírez. Mi oferta está en pie por una semana. Después de eso, tendré que proceder con mis planes originales para el edificio. Con esas palabras, Alejandro se despidió con una inclinación de cabeza y salió del restaurante, dejando a Elena con la tarjeta en la mano y un torbellino de pensamientos encontrados. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del restaurante vacío, mientras Elena limpiaba mecánicamente una mesa tras otra. El día había transcurrido como una nebulosa después de la visita de Alejandro Montero. Apenas había podido concentrarse en las recetas más básicas, algo impensable para alguien que podía preparar un mole de 30 ingredientes prácticamente con los ojos cerrados. ¿Me vas a decir qué te dijo ese tipo o voy a tener que adivinarlo?, preguntó Carlos apoyándose en la barra mientras contaba la escasa recaudación del día. Elena suspiró, dejando el trapo sobre la última mesa. Es el nuevo dueño del edificio, respondió finalmente. Quiere terminar nuestro contrato para convertir esto en un hotel boutique. Carlos dejó caer los billetes que estaba contando. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Pensé que el contrato de la abuela era a prueba de todo. Elena se dirigió hacia la cocina, seguida de cerca por su hermano. Sacó 2 cervezas del refrigerador, le ofreció una a Carlos y se apoyó contra la encimera de acero inoxidable. Legalmente no puede sacarnos, no ahora, pero ofreció compensarnos si nos vamos voluntariamente. ¿Cuánto?, preguntó Carlos dando un trago a su cerveza. No llegamos a esa parte, respondió Elena, y dudó un momento antes de continuar. Pero me ofreció $100,000 por cocinarle una cena privada. Carlos escupió parte de su cerveza por la sorpresa. ¿100,000 qué? ¿Estás bromeando? Ojalá estuviera bromeando, murmuró Elena pasándole una servilleta. Dice que conoció a la abuela cuando era niño, que el restaurante le inspiró su amor por la gastronomía, o algo así. ¿Y tú le creíste? Elena se encogió de hombros. No sé qué creer, pero lo que sí sé es que el banco no esperará mucho más. Ya nos enviaron el aviso de embargo. Carlos dejó su cerveza y miró a Elena con seriedad, algo poco común en él. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya tienes suficiente con tus estudios de ingeniería. No quería preocuparte. Elena, este restaurante es tanto mío como tuyo, protestó Carlos. No tienes que cargar con todo sola. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a su abuelo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Carlos. Elena sacó la tarjeta de Alejandro de su bolsillo y la miró como si fuera un objeto extraño. No lo sé. Por un lado, ese dinero resolvería nuestros problemas con el banco. Por otro lado, siento que estaría traicionando todo lo que la abuela construyó si acepto dinero de la persona que quiere destruirlo. Carlos tomó la tarjeta y la examinó. ¿Y si es sincero? ¿Y si realmente solo quiere una experiencia culinaria auténtica? ¿Quién paga $100,000 por una cena?, replicó Elena escéptica. Un millonario excéntrico que aprecia la buena comida, aparentemente, respondió Carlos con una sonrisa ladeada. Luego se puso serio nuevamente. Elena, no tenemos muchas opciones. Si el banco embarga, lo perdemos todo de todas formas. Elena sabía que su hermano tenía razón. La situación era desesperada. Incluso si lograban superar este obstáculo financiero, el nuevo propietario encontraría otras formas de presionarlos eventualmente. «Dame la tarjeta», pidió Elena después de un largo silencio. Carlos se la entregó, observándola con preocupación. «¿Qué vas a hacer?» Elena sacó su teléfono. «Voy a llamarlo, pero con mis condiciones». Mientras marcaba el número, Elena recordó las palabras de su abuela. En la cocina, como en la vida, hay que saber cuándo seguir la receta al pie de la letra y cuándo improvisar. Quizás este era uno de esos momentos para improvisar. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz grave de Alejandro respondiera al otro lado de la línea. «Señor Montero», dijo Elena, irguiéndose como si lo tuviera frente a ella. «He considerado su propuesta. Estoy dispuesta a preparar esa cena privada, pero tengo mis propias condiciones». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego Alejandro respondió con un tono que parecía contener una sonrisa. «La escucho, señorita Ramírez. La semana siguiente,
transcurrió en un torbellino de actividad. Elena había aceptado la propuesta de Alejandro con 3 condiciones claras. La cena se realizaría en el restaurante, no en otro lugar. Ella tendría total libertad creativa sobre el menú, y el pago se realizaría por adelantado, con la mitad depositada inmediatamente, como muestra de buena fe. Para su sorpresa, Alejandro había aceptado sin protestar, y al día siguiente, un mensajero entregó un sobre con un cheque certificado por $50,000. Carlos casi se desmayó cuando lo vio. «No puedo creer que haya aceptado así de fácil», comentó mientras Elena revisaba minuciosamente la despensa, haciendo un inventario de lo que necesitaría. «¿No te parece sospechoso?» «Todo en él me parece sospechoso», respondió Elena, anotando en su libreta. «Pero el banco confirmó que el cheque es real, así que por ahora vamos a seguir adelante». La cena estaba programada para el sábado siguiente. Elena había decidido cerrar el restaurante ese día para poder concentrarse exclusivamente en la preparación. Quería que cada detalle fuera perfecto, no solo por el dinero, sino porque su orgullo profesional estaba en juego. «¿Ya decidiste el menú?», preguntó Lupita, la ayudante de cocina que trabajaba con ellos desde hacía 5 años. Elena asintió, mostrándole su libreta donde había esbozado un menú degustación de 7 tiempos. «Empezaremos con una sopa de flor de calabaza como la hacía mi abuela», explicó. «Luego unos chiles en nogada tradicionales, seguidos por un aguachile de camarón. El plato fuerte será un mole negro con pato confitado, algo que nunca hemos servido aquí, pero que he estado perfeccionando en secreto. Después, estás sacando toda la artillería pesada», la interrumpió Lupita con una sonrisa. «¿Quieres impresionarlo o matarlo de placer gastronómico?» Elena se rió, algo que no había hecho en días. «Tal vez ambas cosas. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien». Los días siguientes los dedicó a visitar los mercados, seleccionando personalmente cada ingrediente. En La Merced encontró chiles secos de la mejor calidad para el mole. En Xochimilco consiguió flores de calabaza recién cortadas y hierbas aromáticas. Visitó a un proveedor especial en Coyoacán para el pato y recorrió 3 pescaderías diferentes hasta encontrar los camarones perfectos para el aguachile. Cada noche, después de cerrar el restaurante, se quedaba hasta tarde experimentando, ajustando las recetas, probando combinaciones. Carlos la encontró varias veces dormida sobre sus notas de madrugada. «Te vas a enfermar si sigues así», le advirtió una mañana, poniendo frente a ella una taza de café fuerte. «Estoy bien», insistió Elena, frotándose los ojos cansados. «Es solo que quiero que todo sea perfecto». «¿Por qué es tan importante impresionar a este tipo?», preguntó Carlos. «Ya tenemos la mitad del dinero. Podríamos pagar algo al banco, ganar tiempo». Elena lo miró, considerando cómo explicarle algo que ni ella misma comprendía del todo. «No es solo por el dinero», dijo finalmente. «Es porque mencionó a la abuela. Dijo que ella le había inspirado. Si es verdad, quiero mostrarle que su legado sigue vivo. Y si está mintiendo, bueno, quiero demostrarle exactamente lo que está tratando de destruir». El viernes por la noche, Elena recibió un mensaje de texto de Alejandro, confirmando la hora para el día siguiente. También preguntaba si podía traer una botella de vino especial para acompañar la cena. Elena respondió afirmativamente, pensando que era un detalle relativamente insignificante, considerando todo lo demás. La mañana del sábado llegó con un cielo despejado y un aire inusualmente limpio para la Ciudad de México. Elena despertó al amanecer después de apenas unas horas de sueño inquieto. Se duchó rápidamente y se dirigió al restaurante mucho antes de lo necesario, sintiendo un nudo en el estómago que no había experimentado desde sus primeros días como chef principal tras la muerte de su abuela. Carlos llegó un poco después, sorprendiéndola con un abrazo repentino. «Vas a arrasar», le aseguró. «Nadie cocina como tú». Elena le devolvió el abrazo, agradecida por su apoyo incondicional. «Gracias por estar aquí», murmuró. «No podría hacer esto sola». «¿Para qué están los hermanos si no es para apoyarse en las locuras?», bromeó Carlos poniéndose un delantal. «Ahora, dime qué necesitas que haga». Durante las siguientes horas, el restaurante se convirtió en un laboratorio culinario. Lupita llegó también para ayudar, aunque Elena le había dicho que no era necesario. «No me perdería esto por nada del mundo», había insistido la mujer.
A las 6 de la tarde, todo estaba listo. El mole reposaba a fuego lento, liberando aromas profundos y complejos. El pato confitado esperaba en el horno a baja temperatura. Las flores de calabaza estaban limpias y dispuestas para la sopa. Los chiles en nogada, con sus colores que evocaban la bandera mexicana, esperaban el momento final de preparación. Elena había elegido la mejor mesa del restaurante, cerca de la ventana, pero con suficiente privacidad. La había vestido con un mantel blanco inmaculado, la mejor vajilla que tenían, y cristalería que había pertenecido a su abuela y que solo usaban en ocasiones muy especiales. A las 6:45, Elena se cambió el uniforme de cocina por uno limpio y se recogió el cabello en un moño impecable. Se miró en el pequeño espejo del baño de empleados y respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que sentía. «Es solo una cena», se dijo a sí misma. «Has preparado miles». Pero sabía que esta no era como las demás. Esta cena podría determinar el futuro del restaurante, de su legado familiar y quizás mucho más. A las 7 en punto, el timbre de la entrada sonó. Carlos, vestido como el más formal de los maîtres, le guiñó un ojo a Elena antes de dirigirse a la puerta. «Showtime», murmuró. Elena se alisó una vez más el uniforme y se dirigió a la cocina, donde se sentía más segura. Desde allí, a través de la pequeña ventana de servicio, vio entrar a Alejandro Montero, impecablemente vestido con un traje oscuro y sosteniendo una botella de vino envuelta en papel de seda. La velada había comenzado. Alejandro Montero recorrió con la mirada el restaurante vacío, notando los pequeños cambios en la decoración. Una vela nueva aquí, un arreglo floral allá, detalles sutiles que elevaban la atmósfera sin comprometer la autenticidad del lugar. Carlos lo condujo hasta la mesa junto a la ventana, desde donde se podía observar la calle iluminada por las primeras luces del anochecer. «La chef comenzará a servir en unos minutos», anunció Carlos con profesionalismo mientras extendía una servilleta de tela sobre el regazo del invitado. Mientras tanto, le gustaría que descorchara su vino. Alejandro asintió entregándole la botella. «Es un tempranillo de Ribera del Duero, cosecha 2015», explicó. «Pensé que complementaría bien lo que su hermana tiene preparado». Carlos examinó la etiqueta con disimulado asombro. Incluso con su limitado conocimiento de vinos, podía reconocer que aquella botella costaba probablemente más que todo el inventario de bebidas del restaurante. «Excelente elección», comentó procediendo a descorchar la botella con movimientos precisos. Sirvió una pequeña cantidad en una copa y se la ofreció a Alejandro para que la probara. Desde la cocina, Elena observaba la escena mientras daba los últimos toques al primer plato. Ver a su hermano desenvolverse con tal soltura la llenó de un orgullo inesperado. Carlos siempre había tenido ese don para adaptarse a cualquier situación, para aparentar seguridad incluso cuando no la sentía. «Ya está todo listo», anunció Lupita, colocando cuidadosamente la sopa de flor de calabaza en un plato hondo de cerámica tradicional oaxaqueña. Elena asintió. Tomó una respiración profunda y salió de la cocina con el plato en las manos. Al entrar en el comedor, notó cómo Alejandro se incorporaba ligeramente, un gesto de respeto que no esperaba. «Buenas noches, señor Montero», saludó, colocando el plato frente a él. «Comenzaremos con una sopa de flor de calabaza, preparada con caldo de pollo casero, epazote y chile guajillo tostado. Las flores fueron cosechadas esta mañana en los jardines flotantes de Xochimilco». Alejandro contempló el plato con genuina admiración. El amarillo vibrante de las flores contrastaba con el dorado del caldo, creando una imagen casi pictórica. «Se ve extraordinario», comentó. «Y el aroma es evocador». Elena percibió algo en su tono, una especie de emoción contenida que no encajaba con la imagen del empresario implacable que había conocido días atrás. «Le sugiero probarlo mientras está caliente», indicó, manteniéndose profesional. «Regresaré con el siguiente plato en unos minutos». Mientras Elena volvía a la cocina, Alejandro tomó la primera cucharada. El sabor lo transportó instantáneamente a su infancia, a aquellas tardes de domingo cuando su padre, tras una semana agotadora de trabajo, lo traía a este mismo restaurante como una especie de ritual compartido. Cerró los ojos un momento, permitiéndose saborear no solo la sopa, sino también el recuerdo. En la cocina,
Elena se movía con la precisión de una bailarina, coordinando la preparación de los siguientes platos con Lupita, mientras Carlos entraba y salía, llevando información sobre la reacción del invitado. «Parece que está disfrutando la sopa», informó Carlos en voz baja. «Ha cerrado los ojos y todo. Creo que casi lo has conmovido». Elena intentó no darle demasiada importancia al comentario, pero sintió una inexplicable satisfacción. Concentró su atención en los chiles en nogada, el siguiente plato, asegurándose de que la combinación de colores fuera perfecta: el verde del chile poblano, el blanco de la salsa de nuez y el rojo de los granos de granada. La noche avanzó en un ritmo constante, marcado por los platos que Elena presentaba personalmente, cada uno acompañado de una breve explicación sobre sus ingredientes y su significado cultural. El aguachile de camarón, vibrante y fresco. Un intermezzo de nieve de limón con mezcal para limpiar el paladar. Y finalmente, el plato principal, el mole negro con pato confitado. Al colocar este último frente a Alejandro, Elena notó que su expresión había cambiado. Ya no mantenía aquella máscara de cortesía profesional. Había algo más vulnerable, casi nostálgico en su mirada. «Este mole contiene 26 ingredientes diferentes», explicó Elena, incluyendo 5 tipos de chiles: chocolate de Oaxaca, plátano macho y especias tostadas, siguiendo la técnica que mi abuela aprendió de su madre. El proceso completo toma 3 días. «¿Me permitiría acompañarla?», preguntó repentinamente Alejandro, señalando la silla vacía frente a él. «Me gustaría hablar con usted mientras disfruto de este extraordinario plato». La petición tomó a Elena por sorpresa. No formaba parte del acuerdo, pero su curiosidad pudo más que su recelo inicial. «Por supuesto», respondió sentándose con cierta rigidez. Carlos apareció discretamente para servirle una copa de vino a su hermana, lanzándole una mirada inquisitiva que Elena respondió con un sutil gesto de que todo estaba bien. «Debo confesar algo», comenzó Alejandro después de probar el mole y cerrar los ojos brevemente, como procesando la complejidad de sabores. «No fui completamente sincero con usted durante nuestra primera conversación». Elena se tensó, pero mantuvo la compostura. «¿A qué se refiere exactamente?». Alejandro tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Le dije que conocí este restaurante cuando era niño, y eso es cierto, pero omití mencionar cuán importante fue para mí este lugar». Colocó cuidadosamente los cubiertos a los lados del plato y miró directamente a Elena con una intensidad inesperada. «Mi padre era un hombre muy ocupado. Trabajaba 6 días a la semana como contador para varias empresas, tratando de ahorrar lo suficiente para darnos un futuro mejor a mi madre y a mí. El domingo era nuestro día, y siempre insistía en traerme aquí, aunque apenas podíamos permitírnoslo». Elena escuchaba atentamente, tratando de reconciliar esta historia con el hombre de negocios implacable que había conocido días atrás. «El mole de su abuela era su platillo favorito», continuó Alejandro. «Decía que era como probar la historia de México en un solo bocado. Para él, este lugar representaba todo lo que amaba de este país, todo lo que tuvo que dejar atrás cuando las circunstancias nos obligaron a emigrar». Un silencio se instaló entre ellos, mientras Alejandro volvía a probar el mole. Elena notó que sus manos, tan firmes y seguras días antes, temblaban ligeramente. «Este mole es muy similar al de ella», dijo finalmente, con la voz levemente quebrada. «Diferente en algunos aspectos, pero la esencia está ahí». «Aprendí todo de mi abuela», respondió Elena, sintiendo que las barreras que había levantado comenzaban a agrietarse. «Pero cada cocinero añade algo propio a las recetas. Es inevitable». Alejandro asintió, comprendiendo. «Esa es la belleza de la cocina tradicional, ¿no? Preserva el pasado, pero respira con cada nueva generación que la hace suya». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera completamente distinta a la que Elena había anticipado. Hablaron de gastronomía, de tradiciones, de cómo ciertos sabores podían transportarnos a través del tiempo y el espacio. Alejandro compartió anécdotas de su infancia en el barrio antes de mudarse a España, y Elena le contó sobre los desafíos de mantener vivo el restaurante en una era de conceptos gastronómicos efímeros y modas pasajeras. Cuando llegó el postre, un tamal de elote dulce con helado de canela casero, Elena se sorprendió a sí misma riendo abiertamente
ante una historia que Alejandro contaba sobre su primer y desastroso intento de cocinar mole en Madrid. Los ingredientes simplemente no eran los mismos, explicaba él gesticulando animadamente. Terminé con algo que parecía más un estofado francés que cualquier cosa mexicana. Los ingredientes importan, concedió Elena, pero también importa el sentimiento con el que se cocina. Alejandro la miró con renovado interés. ¿Cree que la emoción afecta el sabor? Estoy convencida, respondió Elena con firmeza. Mi abuela decía que podías probar cuando un platillo estaba hecho con prisa o con calma, con amor o con indiferencia. La cocina es el lenguaje más sincero, no puede mentir. La cena había concluido hacía una hora, pero Elena y Alejandro seguían conversando en la mesa junto a la ventana. Carlos y Lupita se habían retirado discretamente a la cocina después de servir el café, dejándolos solos con sus palabras y el suave fondo musical de viejas canciones de Agustín Lara que Elena había seleccionado para la ocasión. Entonces, ¿nunca volvió a México en todos estos años?, preguntó Elena, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Alejandro negó con la cabeza. No pude. Primero fueron los estudios, luego el trabajo, y después, cuando mi padre falleció hace 5 años, simplemente no encontraba el valor. Él amaba tanto este país que regresar sin él me parecía una especie de traición. ¿Y qué cambió? Recibí una llamada inesperada, explicó Alejandro, girando pensativamente su taza de café. Un antiguo socio de mi padre me informó que el viejo edificio donde vivimos estaba en venta. Sentí que era una señal, una oportunidad de reconectar con mis raíces. Cuando llegué descubrí que varios inmuebles históricos de la zona también estaban disponibles, incluyendo este. Elena lo observó con nuevos ojos. Durante toda la noche había estado reajustando su percepción de él, descubriendo capas que no había anticipado bajo la fachada del empresario implacable. Entonces, ¿su plan siempre fue comprar el edificio para demolerlo? Alejandro negó inmediatamente. No. Mi intención nunca fue demoler, sino restaurar, preservar la arquitectura original mientras actualizamos las instalaciones. El hotel que mencioné lo visualizo como un homenaje a la historia del barrio, no como su reemplazo. ¿Y el restaurante?, preguntó Elena, llegando finalmente al punto que más le preocupaba. Alejandro la miró directamente, con una expresión que mezclaba sinceridad y algo más que Elena no podía descifrar completamente. Esa es la verdadera razón de esta cena, confesó. Quería experimentar nuevamente la cocina de este lugar, confirmar si los recuerdos que atesoraba correspondían con la realidad o si simplemente los había idealizado con el tiempo. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Y debo decir que la realidad superó mis recuerdos, Elena. Lo que has creado aquí es extraordinario. Tu abuela estaría inmensamente orgullosa. Elena sintió un nudo en la garganta ante la mención de su abuela. Por alguna razón, viniendo de él, ese cumplido significaba más de lo que hubiera esperado. Gracias, respondió simplemente, pero eso no responde mi pregunta sobre el futuro del restaurante. Alejandro asintió, reconociendo la persistencia de Elena. Inicialmente pensé en ofrecerte un espacio en el hotel, un restaurante más pequeño pero con mejores instalaciones, donde pudieras continuar el legado de tu abuela. ¿Y ahora? Ahora, Alejandro hizo una pausa, mirando alrededor del restaurante como si lo viera por primera vez. Ahora creo que estaría cometiendo un error al cambiar algo de este lugar. Hay una autenticidad aquí que no puede replicarse. Se enderezó en su silla, adoptando nuevamente su postura de hombre de negocios. Tengo una nueva propuesta para ti, Elena, y te pido que la consideres cuidadosamente. El corazón de Elena dio un vuelco. A pesar de la conexión que habían establecido durante la velada, no podía olvidar que este hombre seguía siendo el dueño del edificio y, por lo tanto, tenía el poder de determinar el destino del restaurante. Te escucho, dijo, tratando de mantener un tono neutral. Propongo una sociedad, declaró Alejandro. Yo aportaría el capital para renovar las instalaciones del restaurante, modernizar la cocina y actualizar algunos aspectos estéticos respetando la esencia original. Tú mantendrías el control creativo absoluto sobre el menú y la operación diaria. Elena lo miró con desconfianza. La propuesta sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Qué ganaría usted con ese arreglo? Un porcentaje de las ganancias, por supuesto,
respondió él con franqueza, pero más importante aún, la satisfacción de haber preservado algo valioso que de otro modo podría perderse. Y tal vez, añadió con una ligera sonrisa, acceso privilegiado a la mejor cocina tradicional mexicana de la ciudad. Elena guardó silencio, procesando la propuesta. Una sociedad significaría compartir el control del restaurante, algo que nunca había considerado. El legado de su abuela siempre había sido exclusivamente familiar. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me ofreció esto desde el principio en lugar de amenazar con terminar nuestro contrato? Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. Admito que mi aproximación inicial fue calculada. Quería evaluar tu compromiso con el restaurante, ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar para salvarlo. Me estaba probando, concluyó Elena, sintiendo una mezcla de indignación y curiosa admiración por la estrategia. En cierto modo, concedió él, pero también necesitaba asegurarme de que la calidad culinaria que recordaba seguía aquí. No tiene sentido preservar un restaurante solo por nostalgia si ha perdido su esencia. Elena se levantó de la mesa y caminó hacia la pared donde colgaban las fotografías familiares. Se detuvo frente a la imagen de su abuela, aquella mujer fuerte que había criado a 2 nietos huérfanos mientras administraba un restaurante en tiempos difíciles. ¿Qué habría hecho la abuela?, se preguntó internamente. Como si respondiera a su silenciosa pregunta, recordó una de las máximas favoritas de doña Consuelo. A veces, para conservar lo esencial, hay que estar dispuesta a cambiar lo accesorio. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Elena, volviéndose hacia Alejandro. Esto no es solo una decisión de negocios para mí, es mi vida, mi historia familiar. Alejandro asintió comprensivamente mientras se ponía de pie. Por supuesto, respondió, sacando un sobre de su chaqueta y colocándolo sobre la mesa. Aquí está el resto del pago que acordamos por la cena. Tómalo independientemente de tu decisión sobre la sociedad. Se acercó a Elena y, para sorpresa de ambos, tomó su mano en un gesto que iba más allá de lo profesional. Gracias por esta noche, Elena, por los sabores, por las historias, por permitirme reconectar con una parte de mí mismo que creí perdida. La intensidad de su mirada despertó en Elena sensaciones contradictorias que no estaba preparada para analizar. Gracias a ti por la oportunidad, respondió, liberando suavemente su mano. Y por tu sinceridad, aunque llegara un poco tarde. Alejandro sonrió, reconociendo el sutil reproche. Te llamaré en unos días para conocer tu decisión. Sin presiones, añadió dirigiéndose hacia la salida. Esta noche me has demostrado que el verdadero valor de este lugar no tiene precio. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena permaneció inmóvil en medio del restaurante vacío, sintiendo que algo fundamental había cambiado, no solo en el futuro del negocio familiar, sino en ella misma. Carlos emergió de la cocina, rompiendo el momento de introspección. ¿Y bien?, preguntó con evidente curiosidad. ¿Qué ha pasado? Te he visto hablar durante horas con el enemigo. Elena se volvió hacia su hermano con una expresión compleja. Resulta que el enemigo tiene una historia, un pasado conectado con este lugar y una propuesta que podría salvar el restaurante. Recogió el sobre de la mesa y lo sopesó en su mano. También resulta que acabo de ganar otros $50,000 cocinando una sola cena. Carlos silbó impresionado. ¿Entonces todo salió bien? Elena miró a su alrededor, contemplando cada detalle del restaurante bajo una nueva luz. Aún no lo sé, respondió honestamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tenemos opciones reales, no solo callejones sin salida. Se dirigió hacia la cocina con pasos decididos, seguida de cerca por Carlos. Ahora ayúdame a limpiar. Mañana tendremos mucho que discutir sobre el futuro de Sabores de Antaño. Mientras ordenaban la cocina en un cómodo silencio, Elena no podía dejar de pensar en la intensidad de la mirada de Alejandro cuando probó el mole, en la sinceridad de sus palabras al hablar de su padre y en la calidez de su mano al despedirse. Algo había cambiado esa noche, y no se trataba solamente del destino del restaurante. Los rayos del sol matutino atravesaban los vitrales de colores que adornaban la entrada del restaurante, proyectando manchas de luz azul y ámbar sobre el piso recién trapeado. Elena había llegado antes que nadie, como era su costumbre, pero esta mañana no era para preparar el mise en place o revisar los pedidos de proveedores.
Necesitaba estar sola con sus pensamientos. Sentada en la misma mesa donde había cenado con Alejandro la noche anterior, extendió sobre la superficie varios papeles. El contrato de arrendamiento original firmado por su abuela, la carta del banco con la amenaza de embargo, la propuesta preliminar que Alejandro le había enviado por correo electrónico temprano esa mañana y una vieja libreta de recetas manuscritas de doña Consuelo que Elena consultaba en momentos de duda. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos. Reunión familiar en 30 minutos. Estoy trayendo conchas de chocolate del Cardenal y café decente. No tomes decisiones sin mí. Elena sonrió levemente. Su hermano la conocía demasiado bien. Efectivamente, había pasado la noche entera considerando la propuesta de Alejandro desde todos los ángulos posibles, elaborando mentalmente listas de pros y contras, imaginando escenarios. La oportunidad de salvar el restaurante estaba allí, frente a ella, pero venía con un precio: compartir el control, aceptar cambios, confiar en un extraño que apenas empezaba a conocer. El tintineo de llaves en la puerta anunció la llegada de Lupita, quien entró cargando una bolsa de mandado. «Buenos días, jefa», saludó con su habitual energía. «Pasé por el mercado y encontré unas calabacitas preciosas. Pensé que podríamos hacer...». Se detuvo al notar la expresión pensativa de Elena y los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Interrumpo algo importante?» «No, no», respondió Elena, indicándole que se acercara. «De hecho, me gustaría tu opinión. Has estado con nosotros 5 años ya, prácticamente eres familia». Lupita dejó la bolsa en una silla y se sentó frente a Elena, expectante. «El señor Montero me ha propuesto una sociedad», explicó Elena directamente. «Él pondría dinero para renovar el lugar, modernizar equipos, tal vez incluso expandirnos. Yo mantendría el control de la cocina y el menú». Lupita asintió lentamente, procesando la información. «¿Y cuál es el problema? Suena como una buena solución». Elena suspiró frotándose las sienes. «El problema es que nunca imaginé compartir este lugar con nadie que no fuera familia. La abuela construyó esto desde cero, sobrevivió a crisis económicas, a la gentrificación del barrio, a todo, siempre manteniendo el control total». Lupita observó el restaurante con ojos críticos, reparando en detalles que la familiaridad a veces ocultaba. La grieta en la pared junto a la barra, el sistema de ventilación obsoleto, las sillas que habían sido reparadas múltiples veces. «Con todo respeto, jefa, pero doña Consuelo era práctica por encima de todo. Si viera el estado actual del restaurante, ¿no cree que consideraría todas las opciones para salvarlo?». La puerta se abrió nuevamente, esta vez dando paso a Carlos, quien entró equilibrando una caja de pastelería y un portavasos con 3 cafés. «El comité de crisis está completo», anunció con fingida solemnidad, colocando su carga sobre la mesa. «Espero que nadie haya tomado decisiones trascendentales sin la debida infusión de cafeína». Elena no pudo evitar sonreír. Incluso en los momentos más tensos, su hermano encontraba la manera de aligerar el ambiente. «Lupita y yo estábamos discutiendo la propuesta de Alejandro», explicó Elena mientras Carlos distribuía los cafés. «Ah, el misterioso millonario con debilidad por el mole», comentó Carlos sentándose y abriendo la caja de pan dulce. «¿Qué opinas, Lupita? ¿Deberíamos confiar en él?». Lupita tomó un sorbo de café antes de responder. «Creo que la jefa debería considerar seriamente la oferta. Este lugar necesita una inyección de capital que no podemos generar por nosotros mismos, al menos no a corto plazo». Carlos asintió, repentinamente serio. «Estoy de acuerdo. Además, Elena, después de que te fuiste a casa anoche, busqué información sobre Alejandro Montero». Sacó su teléfono y se lo pasó a su hermana. En la pantalla había un artículo de una revista de negocios titulado «Los nuevos conservacionistas, empresarios que preservan el patrimonio urbano». «Ha restaurado edificios históricos en Madrid, Barcelona y ahora aquí», explicó Carlos. «Su filosofía de negocios parece consistente con lo que te dijo. Se especializa en preservar la esencia arquitectónica mientras moderniza las instalaciones. No es el típico desarrollador que demuele y construye torres de cristal». Elena escaneó el artículo, deteniéndose en una fotografía donde Alejandro aparecía frente a un edificio Art Deco restaurado en la Condesa. Había sinceridad en sus ojos cuando hablaba de preservar el patrimonio cultural,
la misma sinceridad que Elena había percibido durante la cena. ¿Y qué hay de los otros negocios que ha intervenido?, preguntó, aún cautelosa. ¿Los dueños originales siguen involucrados o los reemplaza con administración corporativa? Carlos se encogió de hombros. El artículo no entra en esos detalles, pero podríamos averiguarlo. Lo importante es que no parece ser el villano que imaginamos inicialmente. Elena contempló nuevamente la propuesta que Alejandro había enviado. Los términos eran sorprendentemente favorables. Ella mantendría el 60% de la propiedad y el control creativo completo. El restaurante cerraría durante 2 meses para renovaciones, pero los empleados seguirían recibiendo su salario. Incluso, había una cláusula que le permitiría recomprar la participación de Alejandro después de 5 años, si así lo deseaba. «Parece demasiado bueno para ser verdad», murmuró Elena. «A veces las cosas buenas sí suceden», respondió Lupita con sencillez. «Mi abuela decía que la desconfianza es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen múltiples opciones». Carlos le dio un codazo juguetón a Lupita. «Tu abuela y la nuestra se habrían llevado bien. Ambas tenían esa sabiduría directa que te golpeaba como un sartén en la cabeza». Los tres rieron, aliviando momentáneamente la tensión. Elena tomó la vieja libreta de recetas de su abuela y la hojeó distraídamente. Entre páginas de instrucciones culinarias y consejos para mantener el negocio, encontró una frase subrayada que había olvidado. «El restaurante debe servir a la vida, no al revés. Cuando el equilibrio se pierde, hay que tener el valor de ajustar la receta. Creo que tengo que hablar con él en persona», decidió finalmente Elena. «Ver sus ojos cuando discutamos los detalles. Mi instinto me dice que es sincero, pero necesito estar segura». «Confía en tu instinto», afirmó Carlos. «Nunca te ha fallado en la cocina». Elena tomó su teléfono y escribió un mensaje a Alejandro. «He revisado su propuesta. Me gustaría discutir algunos detalles personalmente. ¿Podríamos reunirnos esta tarde después del servicio?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Por supuesto. ¿Le parece bien a las 5 en la cafetería del Palacio de Bellas Artes? Es un lugar neutral y podríamos caminar después por el centro histórico para seguir conversando, si lo desea». Elena mostró el mensaje a Carlos y Lupita. «¿Un lugar público y neutral?», comentó Carlos. «Puntos para el millonario. No está tratando de impresionarte con algún restaurante exclusivo o intimidarte en una sala de juntas corporativa. Y propone caminar por el centro», añadió Lupita, «como si quisiera mostrarte la ciudad, o tal vez reconectarse él mismo con ella». Elena asintió, sintiendo que la decisión comenzaba a formarse claramente en su mente. «Creo que voy a aceptar su propuesta, con algunas condiciones adicionales», anunció. «Pero antes quiero escuchar lo que tiene que decir, cara a cara, sin la formalidad de una cena de negocios entre nosotros». Carlos le dio un apretón en el hombro. «Cualquier decisión que tomes, estamos contigo. Pero por si acaso», añadió con una sonrisa pícara, «ponte ese vestido rojo que te regalé en Navidad. Si vas a negociar, mejor hacerlo con todas las ventajas posibles». Elena le lanzó una servilleta a la cara mientras Lupita reía. «Carlos, esto es estrictamente profesional». «Por supuesto», respondió él guiñándole un ojo, «tan profesional como las miradas que ustedes dos se lanzaban anoche durante la cena». Elena sintió que se sonrojaba, pero no negó la observación de su hermano. La conexión que había sentido con Alejandro iba más allá del interés comercial, y aunque no estaba lista para examinar completamente esos sentimientos, tampoco podía ignorarlos. Mientras se levantaban para comenzar los preparativos del día, Elena miró a su alrededor, viendo el restaurante no solo como era, sino como podría ser, el mismo espíritu, la misma esencia, pero con una nueva energía, una segunda oportunidad. Quizás, después de todo, el cambio no significaba traicionar el legado de su abuela, sino honrarlo de una manera nueva. El reloj del Palacio de Bellas Artes marcaba las 4:55 de la tarde cuando Elena llegó a la cafetería. El vestido rojo que Carlos había sugerido había quedado descartado en favor de un conjunto más sobrio, pero igualmente elegante. Pantalones negros de corte recto, una blusa de seda color jade y un collar de plata que había pertenecido a su madre. Su cabello, normalmente recogido para trabajar en la cocina, caía suelto sobre sus hombros. Alejandro ya estaba allí,
sentado en una mesa junto a los ventanales que daban a la Alameda Central. Vestía más casual que en sus encuentros anteriores, jeans oscuros y una camisa blanca arremangada que revelaba un reloj discreto pero evidentemente costoso. Al verla entrar, se puso de pie inmediatamente. «Elena», la saludó con una sonrisa cálida. «Gracias por venir». Le ofreció la silla con un gesto galante que en cualquier otro hombre habría parecido afectado, pero que en él resultaba natural. «Gracias por sugerir este lugar», respondió Elena sentándose. «Hacía tiempo que no visitaba Bellas Artes. Es uno de mis espacios favoritos de la ciudad», confesó Alejandro. «De niño, mi padre me traía a los conciertos dominicales cuando podía permitírselo. Decía que era importante alimentar el alma tanto como el cuerpo». Un mesero se acercó y ambos ordenaron café. Hubo un momento de silencio cómodo mientras observaban a través de la ventana el ir y venir de la gente por la plaza. «Debe estar muy ocupada con el restaurante», comentó Alejandro finalmente. «Aprecio que haya hecho tiempo para verme». «El restaurante siempre está ocupado», respondió Elena, «incluso cuando no hay suficientes clientes. Ese es el dilema del pequeño empresario». Alejandro asintió comprensivamente. «La propuesta que le envié, ¿tiene alguna pregunta específica al respecto?» Elena lo miró directamente, decidida a ir al grano. «Una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué quiere asociarse conmigo en lugar de simplemente construir su hotel? Financieramente, esa sería la opción más rentable». El mesero llegó con los cafés, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se retiró, Alejandro consideró la pregunta con seriedad. «Tiene razón. Desde una perspectiva puramente financiera, el hotel sería más rentable», admitió. «Pero hace años aprendí que tomar decisiones basadas únicamente en números te deja con una cuenta bancaria saludable y un vacío interior». Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «La noche de nuestra cena confirmé algo que sospechaba. Sabores de Antaño no es solo un restaurante. Es un guardián de memorias, de tradiciones. En un mundo donde todo se vuelve genérico, homogéneo, lugares como el suyo son cada vez más valiosos, no solo cultural, sino humanamente». Elena notó la sinceridad en sus ojos, la misma que había percibido durante la cena. «Eso suena noble», respondió, «pero sigo sin entender por qué una sociedad. Podría simplemente renovar el edificio y mantenernos como inquilinos». Alejandro sonrió ligeramente, como apreciando su persistencia. «Porque quiero ser parte de ello, Elena. No solo como casero o cliente, sino como colaborador. Quiero aportar mi experiencia en negocios para que Sabores de Antaño no solo sobreviva, sino que prospere, que pueda seguir transmitiendo esos sabores y esas historias por generaciones». Hizo una pausa y añadió en voz más baja, «y quizás, de manera más personal, porque ese restaurante representa una conexión con mi propio pasado, con recuerdos de mi padre que no quiero perder». Elena asintió lentamente, procesando sus palabras. Después de un momento, sacó de su bolso un cuaderno donde había anotado algunas condiciones adicionales. «He revisado su propuesta y, en principio, estoy dispuesta a aceptarla», dijo, observando cómo los ojos de Alejandro se iluminaban con sorpresa y satisfacción. «Pero tengo algunas condiciones no negociables». «La escucho», respondió él, enderezándose en su silla. «Primero, ningún plato saldrá del menú sin mi aprobación, especialmente aquellos que mi abuela creó», comenzó Elena. «Podemos añadir nuevas creaciones, pero el corazón del menú permanece intacto». «Por supuesto», asintió Alejandro inmediatamente. «Ese es precisamente el valor que quiero preservar». «Segundo, todo el personal actual mantiene sus puestos, sin excepción. Son familia». «Totalmente de acuerdo». «Tercero», continuó Elena, llegando a su punto más importante, «quiero una cláusula que establezca que si en algún momento decidiera vender mi parte del restaurante, Carlos tendría el derecho de primera opción para comprarla, incluso si eso significa darle tiempo para reunir el dinero». Alejandro consideró esta condición con más detenimiento. «Es justo», dijo finalmente. «Podemos establecer un plazo razonable y términos que protejan tanto el futuro de Carlos como la viabilidad del negocio». Elena exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Había esperado más resistencia. «Una cosa más», añadió cerrando su cuaderno. «Durante las renovaciones,
Quiero estar involucrada en cada decisión. No solo en la cocina, sino en todo el restaurante. Cada detalle importa. No podría estar más de acuerdo, respondió Alejandro con una sonrisa. De hecho, había pensado que podríamos aprovechar el cierre temporal para hacer algo que he querido sugerirle: documentar las recetas tradicionales de su abuela. Elena lo miró con curiosidad. ¿A qué se refiere exactamente? Un libro, explicó Alejandro con entusiasmo creciente. No solo de recetas, sino de historias. La historia de su abuela, del restaurante, de cómo ciertos platos llegaron a ser. Un testimonio de ese patrimonio culinario que está preservando. La idea resonó en Elena de una manera que no esperaba. Durante años había pensado en hacer algo similar, pero las demandas diarias del restaurante siempre lo habían relegado a un sueño lejano. Me gusta esa idea, admitió. Mi abuela solía decir que una receta sin historia es como un plato sin sal. ¿Entonces tenemos un acuerdo?, preguntó Alejandro, extendiendo su mano sobre la mesa. Elena miró esa mano, luego a los ojos del hombre que había pasado de ser una amenaza a un potencial socio, y quizás a algo más. Respiró profundamente y estrechó su mano. Tenemos un acuerdo, confirmó. Socios. El apretón de manos se prolongó unos segundos más de lo necesario, ambos conscientes de la corriente de entendimiento que fluía entre ellos. ¿Le gustaría dar ese paseo por el centro histórico ahora?, propuso Alejandro mientras pagaba la cuenta. Me encantaría, respondió Elena, sorprendida por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. Abandonaron la cafetería y se adentraron en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Mientras caminaban, la conversación fluyó naturalmente desde los planes para el restaurante hasta anécdotas personales, gustos compartidos y visiones del futuro. El sol comenzaba a ponerse, bañando los edificios coloniales con una luz dorada que recordaba al color del mole recién servido. ¿Sabe qué es lo más extraño?, comentó Elena mientras cruzaban la plaza de Santo Domingo. Hace una semana, cuando entró por primera vez al restaurante, estaba convencida de que representaba todo lo que estaba mal con la gentrificación del barrio, con los inversionistas que ven edificios históricos como simples activos financieros. Alejandro sonrió con cierta ironía. Y yo pensaba que probablemente encontraría un restaurante en decadencia, aferrándose a tradiciones por nostalgia más que por pasión culinaria genuina. Ambos estábamos equivocados, concluyó Elena, devolviendo la sonrisa. La vida tiene una manera curiosa de desafiar nuestras primeras impresiones, reflexionó Alejandro. Eso es algo que aprendí en mis años en Europa. Las mejores historias suelen ocurrir cuando estamos dispuestos a revisar nuestros prejuicios. Se detuvieron frente a una pequeña plazuela, donde un grupo de músicos tocaba son jarocho. El sonido alegre del arpa y las jaranas flotaba en el aire, creando una atmósfera casi mágica en el atardecer mexicano. Tengo una última condición para nuestra sociedad, dijo repentinamente Elena, girándose para mirar a Alejandro directamente. Él arqueó una ceja, intrigado. ¿Cuál sería? Que esta no sea nuestra última cena juntos, respondió ella con una mezcla de audacia y vulnerabilidad que sorprendió incluso a sí misma. Y que la próxima vez ninguno de los dos tenga que pagar $100,000 por ella. Alejandro rió, un sonido genuino y cálido que hizo que los músicos cercanos les dirigieran miradas curiosas. Esa es una condición que estoy más que dispuesto a aceptar, respondió, ofreciéndole su brazo. De hecho, conozco un pequeño lugar cerca de aquí que sirve los mejores tacos de cochinita pibil de la ciudad. No están a la altura de su mole, por supuesto, pero ofrecen una experiencia culinaria respetable. Elena tomó su brazo, sintiendo que el contacto sellaba algo más que un acuerdo de negocios. Guíeme entonces, socio, dijo con una sonrisa. Soy toda curiosidad. Mientras se alejaban al ritmo de la música, Elena pensó en los inesperados giros que había dado su vida en apenas una semana. Lo que había comenzado como una amenaza a su legado familiar se había transformado en una oportunidad no solo de preservarlo, sino de expandirlo, de darle nueva vida. Y quizás, en el proceso, también había encontrado algo que no sabía que buscaba. Alguien que entendía que la cocina no era solo técnica y sabores, sino memoria, identidad y conexión. Alguien que valoraba las tradiciones no como reliquias para admirar desde la distancia,
sino como elementos vivos que evolucionan con cada generación que los adopta y los hace suyos. El futuro de Sabores de antaño ya no parecía un camino solitario de resistencia contra el cambio inevitable, sino una travesía compartida de preservación e innovación. Una receta nueva con ingredientes antiguos, cocinada a fuego lento, y con el ingrediente que su abuela siempre había insistido era el más importante: el amor por lo que se hace y por aquellos para quienes se cocina. Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las cúpulas y torres de la ciudad antigua, Elena sintió una certeza profunda. Su abuela habría aprobado esta nueva dirección. Después de todo, ella misma había enseñado a Elena que hasta las recetas más tradicionales admiten, de vez en cuando, un toque personal que las renueva sin cambiar su esencia. Y este nuevo capítulo en la historia del restaurante y en su propia vida prometía ser tan rico y complejo como el mejor de los moles. Una mezcla perfecta de lo amargo y lo dulce, de lo viejo y lo nuevo, preparada con paciencia y atención a cada detalle, lista para ser saboreada sin prisa, con todos los sentidos abiertos a la experiencia.